Excelente, muchas gracias por la invitación. Y bueno, empezamos ahora inmediatamente con la presentación del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a presentar precisamente lo que se llama el programa Cluster Pharma. ¿Cuáles son los aspectos claves que toda droguería, toda farmacia o tienda naturista independiente tiene que tener claro para poder sostenerse en el tiempo? Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Andrés Vergara, soy ingeniero comercial chileno, lo que se llamaría un ingeniero en administración de empresas. Tengo dos posgrados, uno en la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, con especialización en lo que es gestión retail, y un diplomado en la Universidad de Chile enfocado principalmente a la administración de clientes CRM. 17 años de experiencia en el rubro retail, trabajando 14 de ellos en Farmacias Ahumada, que pertenece al grupo Walgreens Boots, que es la cadena de droguerías, que es la cadena de farmacias más grande del mundo. Ahí prácticamente trabajé en todas las áreas, trabajé en el primero que todo administrando una sucursal, trabajé en el área comercial, en el área de convenios institucionales, administrando incluso en algún momento en el área de operaciones más de 52 sucursales, y finalmente en un proyecto que se llama Workforce Management, que lo que hace es optimizar en función de turnos centralizados. Tuvieron en ese proyecto piloto más de 50 sucursales, y por otro lado poder administrar los turnos centralizados para poder gestionar de mejor forma la atención a nuestros clientes. Y 3 años como gerente de sucursales e inmobiliaria de una empresa familiar en Santiago de Chile. Lo interesante de esa empresa, que una empresa que lleva 82 años en el mercado, con 11 sucursales, y yo como gerente de sucursales inmobiliarias en tan solo 18 meses hago crecer más de un 50% en la cantidad de sucursales en la compañía. Desde el marzo del 2018 me certifico como Business Coach. Mi función, mi enfoque es poder ayudar a dueños de negocios principalmente a poder tener mejores resultados, a poder rentabilizar sus empresas desde un pequeño emprendimiento hasta una gran compañía, principalmente en el rubro farmacia, principalmente en el rubro droguería y en el mercado del retail, que es donde más experiencia tengo. Les voy a presentar brevemente mi familia. Bueno, yo estoy casado hace 7 años con Juliet Torres, tenemos 3 hijos: Valeria 16, Martín de 6 y Andrés, que acaba de cumplir 4 años. Pero vamos a lo que nos convoca, que es la presentación del día de hoy. Dentro de los aspectos que tenemos que tener claros es la presencia de las grandes cadenas. ¿Qué es lo que pasa con estas grandes cadenas en el territorio de Colombia? Y vamos a empezar con algún muestreo, probablemente se nos quedan algunas importantes, pero aquí tenemos el caso de Locatel, Farmatodo. Esa es la presencia de las sucursales en el territorio colombiano: Droguerías Pasteur, Droguerías con Subsidio, La Rebaja, Cafam, Pharmacenter, y destacar Cruz Verde, la irrupción que ha tenido. Recordemos que Cruz Verde es una droguería que llega al mercado colombiano el año 2013, el año 2018 ya tenía casi un 20% de participación de mercado, y en octubre del 2023 duplica y llega a tener casi un 40% de la participación del mercado en ventas del mercado colombiano es de Cruz Verde. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las cadenas de farmacia, cuáles son las cadenas de droguería que amenazan el futuro de tu droguería, que amenazan el futuro de la tienda naturista? Aquí tenemos el mapa. Probablemente en el lugar donde tú te encuentres, más de alguna cadena está eventualmente siendo tu competidor. Y dentro de los aspectos que tenemos que tener claro para poder tener una droguería, para poder tener una farmacia, una tienda naturista que sean sostenibles en el tiempo, tenemos que ir analizando distintos aspectos, tenemos que ir analizando distintas variables, y aquí voy a hacer un pequeño cuadro comparativo que después lo voy a ir desarrollando, un contraste entre lo que sucede en el mundo de una droguería, de una farmacia independiente, de una tienda naturista, y lo que sucede eventualmente en una cadena.
Por ejemplo, en el caso particular de los precios, podemos decirte que un dueño de una droguería, un regente de una droguería independiente, él analiza vendiendo el medicamento, si un medicamento de marca, aplica un factor 1,2, 1,25, y si es un medicamento genérico, lo multiplica por 1,3. Y eso lo aplica como regla general. En el caso particular de una cadena de farmacia, una cadena de droguería, ellos trabajan incluso teniendo alguna de ellas una sugerencia o gerencia de precios para que ustedes se den cuenta lo importante que es poder asignar un buen precio. Y para eso también se dedican a trabajar con equipos de shopping de precios donde van a hacer algunas preguntas, donde van a hacer algunas consultas, no solamente en las grandes cadenas, sino en droguerías independientes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la reposición de mercadería? Que eventualmente en una droguería independiente esperamos al quiebre de stock y muchas veces pasa lo siguiente, que tenemos el inventario por sistema, dice que me quedan algunas unidades y muchas veces cuando yo no tengo ese control tan exhaustivo de los inventarios, sigo pensando que tengo esas unidades y definitivamente termino perdiendo ventas. ¿Por qué? Porque le termino diciendo a esos vendedores que busquen bien el producto y sigo perdiendo ventas y sigo perdiendo ventas hasta que después probablemente ya cuando perdí varios clientes ya recién me doy cuenta que tengo que ir a comprar ese producto para surtirlo de manera oportuna. ¿Qué es lo que pasa con las grandes cadenas? Primero que todo, trabajan con un sistema muy enfocado en el control exhaustivo de los inventarios y con un sistema que le llaman el forecast, que es trabajar en función de la proyección de la demanda a futuro. Para eso hay una serie de productos que son relativamente estables en la compra de nuestros clientes y hay algunos productos que dependiendo de algunas zonas geográficas pudiesen ser más estacionales. ¿Qué producto más estacional que un antiácido después de Año Nuevo? Ahí probablemente entre el 1 de enero y el 2 de enero la venta de antiácido aumentan y ustedes saben muy bien por qué aumenta. Entonces muchas veces se trabaja con estos forecasts centralizados, probablemente estando en el mes de marzo, ya en muchas grandes cadenas ya tienen la provisión absoluta de los medicamentos que van a necesitar para los primeros días de abril. Eso es trabajar de manera proactiva, a diferencia de cuando yo trabajo en mi negocio independiente reactiva, porque probablemente no tengo el tiempo suficiente para andar analizando cada uno de los productos que yo vendo. ¿Qué es lo que pasa con el personal? En el caso particular de las capacitaciones, muy pocas capacitaciones. Obviamente, si tenemos un regente, tenemos un dueño de droguería que es un todólogo, es muy difícil que le pueda destinar tiempo a poder capacitar a su equipo de venta. ¿Qué es lo que sucede en las grandes cadenas? Tenemos constantes capacitaciones. Si no hay un área de capacitación, si no hay en el área de recursos humanos, probablemente termina siendo algún laboratorio, muchos laboratorios que están haciendo fila para poder hacer capacitación de cada una de sus líneas de producto. ¿Qué es lo que pasa con la ubicación de las sucursales? En una droguería independiente busco probablemente una ubicación que sea conveniente de acuerdo a mi presupuesto y muchas veces esa ubicación termina siendo la más barata, no la mejor ubicación. En el caso particular de las grandes cadenas, hablemos de el costo por metro cuadrado, termina siendo de los negocios del comercio minorista que más pagan en función de los arriendos, pensando que siempre van a buscar la mejor ubicación. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia. La farmacia independiente busca una ubicación económica, la farmacia de cadena busca la mejor ubicación posible, entendiéndose que entre más vendan, finalmente termina siendo la mejor inversión. ¿Qué es lo que pasa con las sucursales? Con el formato de las sucursales en una droguería independiente, el dueño termina haciendo un formato muchas veces único y el cliente termina amoldándose, termina acomodándose al dueño. ¿Qué es lo que pasa con las grandes cadenas? Trabajan con la clusterización donde en función del área geográfica, en función de la edad de los posibles clientes o los posibles pacientes que rodean la droguería, en función del nivel de ingresos, en función de distintas variables, empiezan a formar una droguería que se ajuste de mayor forma posible a las necesidades de los pacientes, a las necesidades de los clientes. Ahí hay otra gran diferencia. El dueño de una droguería independiente hace que los clientes se ajusten a su realidad. En las grandes cadenas, todo lo contrario. Las grandes cadenas se ajustan a la realidad del entorno en lo que tiene que ver con el tipo de sucursal.
Difusión de campañas comerciales, muy poca o prácticamente nula. Probablemente en una droguería independiente, con suerte tienen una página de Facebook y esa página de Facebook muy pocas veces termina siendo alimentada. Tiene algunos folletería, algunos volantes en el punto de venta y no mucho más allá. En cambio, en las droguerías de cadena tienen muchas veces difusión a lo largo y a lo ancho del territorio colombiano. ¿Qué es lo que pasa con los mix de medicamentos? Un gran problema. Muchas veces los dueños de droguería, muchas veces los regentes, entendiéndose que estamos en un rubro que es absolutamente controlado, tiene un nivel de fiscalización muy grande, pensando en que estamos hablando en la salud de los habitantes de Colombia, el hecho de que haya muchas fiscalizaciones, muchas veces la droguería independiente dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar con controlados, no voy a trabajar muchas veces con refrigerados para no ser tan fiscalizado. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad del paciente, del cliente? Que cada vez que un paciente llega con una receta médica con 3 o 4 medicamentos, si muchas veces termina yendo a una droguería independiente, lo más probable es que uno de esos 4 medicamentos a lo menos no los va a encontrar. Y uno de los aspectos que sucede habitualmente con algún paciente que llega con una receta médica es que ese paciente quiere que al momento de llegar a esa droguería le puedan dispensar todo su tratamiento. Por lo tanto, en la gran mayoría de las ocasiones, las personas terminan yéndose a una droguería de cadena. ¿Por qué? Porque las droguerías independientes no están dispuestos a qué, a tener un mix muy amplio de medicamentos por el sencillo temor de que en algún momento no sean capaces de venderlo antes que se venzan. Por lo tanto, aquí hay otro aspecto muy, muy importante. Muchas veces pensando en que estamos en un rubro muy, muy complejo que tiene que ver con el rubro de la salud de las personas terminan sabiendo que van a comprar más caro, terminan yendo a una droguería de cadena. ¿Por qué? Porque ahí es el único lugar donde en la gran mayoría de las ocasiones le garantizan que su producto que necesita, de acuerdo a la prescripción médica, va a estar en un plazo inferior a las 24 horas. Yo te pregunto, tú que estás en una droguería independiente, ¿estás en condiciones de poder garantizarle a tus pacientes que ese producto que no lo tienes en esa receta médica lo pueden despachar dentro de las próximas 24 horas? Probablemente en la gran mayoría de las veces no se puede. ¿Qué es lo que pasa con el control de inventario? La droguería independiente, volvemos al caso de este regente, de este dueño que es un todólogo y que eventualmente no tiene tiempo de poder hacer un control de inventario. Por lo tanto, sigue pensando que lo que de verdad impera es lo que dice en el sistema y la realidad muchas veces le dice que por el hecho de no tener un control riguroso, tenemos mucho quiebre de stock en medicamentos de alta rotación y también de baja rotación. ¿Qué es lo que pasa en las grandes cadenas? Aplican una serie de controles. Si bien en una droguería pueden haber más de 4.000, 5.000 y a veces hasta sobre 8.000 códigos distintos, aquí hay una regla que probablemente en alguna oportunidad la escuchaste, que se llama la ley de Pareto. Y la ley de Pareto dice lo siguiente, dice que el 80% de la venta de cualquier negocio está enfocado en el 20% del producto de mayor rotación. Probablemente en este caso en particular, en tu droguería, en tu farmacia, en tu tienda naturista, un 20% de los productos concentran el 80% de tus ventas. Bueno, en el control de los inventarios, en las droguerías, entendiéndose que se hacen controles muchas veces periódicos, lo que se enfoca principalmente es en tener un control mucho más riguroso en ese 20% de aquellos productos o medicamentos que generan el 80% de la venta. ¿Qué es lo que pasa con las estrategias? En este mundo de la droguería independiente, en ese todólogo al final no tiene tiempo para eso. ¿Por qué? Porque la operación diaria lo termina enfocando las 24 horas a poder resolver lo que sucede cotidianamente y no a tener una mirada mucho más estratégica. ¿Qué es lo que pasa con el benchmarking? En las grandes cadenas, precisamente, y quiero ponerte un ejemplo que me parece muy interesante, el de Cruz Verde. ¿Tú sabías que las droguerías Cruz Verde
partieron en Chile en la década del 80. En Chile ya hay más de 1000 droguerías Cruz Verde, aquí en Colombia ya tenemos más de 700. Y adicionalmente pertenece a una empresa mexicana que se llama Grupo FEMSA, que son los mismos dueños de Oxxo. Por lo tanto, mira el contraste, lo que pasa en esta estrategia de la droguería independiente. Yo tengo un regente donde tengo un dueño, una dueña que no tiene tiempo de poder analizar la estrategia, y en este caso en Cruz Verde vienen desarrollando la estrategia hace más de 40 años de lo que viene en Chile, ya desarrollando distintas estrategias de lo que vienen conociendo en el mercado colombiano, y además tienen como referente a un primo hermano que se llama Oxxo, donde también aplican muy buenas estrategias. Por lo tanto, de todas esas alternativas, claramente hay mucho más posibilidades de que se aplique de buena manera una estrategia en una droguería de cadena que en una droguería independiente, porque la droguería independiente siempre es la misma persona que tiene que ir aplicando su estrategia en función de sus propias experiencias. Acá en el caso de Cruz Verde tenemos más de 1700 sucursales y muchísimas sucursales más. Por lo tanto, las posibilidades de apuntarle a una buena estrategia en grandes cadenas, sin lugar a dudas, es mucho mayor que en el caso particular de una o algunas poquitas droguerías independientes, farmacias o tiendas naturistas. ¿Qué es lo que pasa con la administración? Este mismo dueño, este mismo regente que es un todólogo, él cree que lo está haciendo bien y en función de una receta que probablemente la viene ocupando hace mucho tiempo. Y la misma receta, y la misma receta. ¿Qué es lo que pasa con las grandes cadenas? Aplican las mejores prácticas en función de sus propias experiencias y ahí van aplicando lo que le llaman la reingeniería. Por lo tanto, lo que eventualmente pudo haber sido una muy buena receta el año pasado, ya ahora es parte del baúl de los recuerdos y están aplicando estrategias que probablemente son mucho más avanzadas, están mucho más al día de lo que tú mismo puedes aplicar en tu droguería independiente. Entonces, te quiero preguntar lo siguiente, te quiero hacer reflexionar lo siguiente. ¿Tu droguería o tienda naturista efectivamente está realmente preparada para competir contra las grandes cadenas en función de este simple cuadro resumen? Otro aspecto dentro de lo que venimos conversando, vamos a profundizar mucho más allá de lo que pasa con el factor precio. Cuando tú le preguntas a un dueño de una droguería independiente, una tienda naturista, farmacia independiente, te dicen lo siguiente, dice, es imposible competir por precio contra las grandes cadenas. No puedo negociar las mismas condiciones, me encantaría tener un crédito para poder comprar más mercadería. Y tú te pones a pensar y en función del cuadro resumen que te entregué, todavía tenemos personas, todavía tenemos dueños de droguería independientes pensando que el factor precio sí es determinante para el futuro o no de una droguería independiente. Y te puedo entregar el siguiente cuadro, una encuesta que hice personalmente. Tú ahora puedes acceder a las páginas web de distintas cadenas de droguerías y en función de eso hice una encuesta en función de algunas líneas de productos que a mi parecer son como productos relativamente infaltables dentro de una droguería. Por ejemplo, las líneas Oxylococinum, Alegra Pediátrico, Prednisolona, Yasmin, Microginón, Veloara, X-Ray, Tolex, Naproxeno, Daflón, aspirina, Daflón nuevamente, glucofage, metformina, tadalafilo, sildenafilo y Viagra, por ejemplo. Y en estos 20 o 22 productos nos damos cuenta que en tan solo un producto que está en verde fue más barato en una cadena de droguerías que en una droguería independiente, que fue la metformina, donde en droguería alemana fue más barata que en estas 3 droguerías independientes elegidas al azar. Y en color rojo aparece el precio más alto en ese producto en particular. En prácticamente 20, 21 alternativas, tan solamente una de ellas fue más barata, en todo lo demás fueron más caros los medicamentos en las grandes cadenas. Por lo tanto, te vuelvo a preguntar, ¿la variable precio es determinante en función de este estudio de 20 productos obtenidos al azar?
nos estamos dando cuenta de que la variable de precio no es la que determina el futuro no de una droguería independiente o de una tienda naturista o de una farmacia o de un grupo de farmacias. Ahora vamos a analizar otras variables que sí también tienen peso para poder determinar si los pacientes, si los clientes prefieren una droguería de cadena o una droguería independiente. ¿Qué es lo que pasa con la reposición de mercadería? En el caso particular de una droguería independiente, activa su reposición al momento que hay quiebre de stock. O sea, la posibilidad de poder ser proactivo es muy baja. ¿Por qué? Porque yo, dueño, yo, regente, tengo muy poco tiempo de empezar a analizar cada uno de mis productos, si tengo un stock ok, si no tengo un stock ok, si he hecho un control de inventario oportuno, proactivo, o si definitivamente estoy teniendo quiebres y estoy perdiendo muchos pacientes por no tener mis medicamentos disponibles para ellos de manera oportuna. ¿Qué es lo que sucede con los desajustes de inventario? Si yo no tengo en una droguería independiente la posibilidad de hacer muchos ajustes de inventario, probablemente volvemos a tener estos problemas de que estamos siendo muy reactivos y muchos pacientes definitivamente se van. ¿Por qué? Porque no tengo estos medicamentos que ellos necesitan de manera oportuna. Puedo reaccionar a tiempo si el cliente dice una vez que, ¿cuántas veces le ha sucedido a ustedes que le dice, mire, señor cliente, sí, en el sistema me figura, a ver, en el sistema me están figurando 10 unidades, espéreme un segundo, lo voy a ir a buscar? Y después de que han pasado 10 o 15 minutos le dice, con mucho pesar, mire, ¿sabe qué? Lamentablemente esas unidades no las tengo. No hay nada más frustrante para un paciente, no hay nada más frustrante para un cliente que le digan que el producto sí está y después hacerlo esperar 10 o 15 minutos y decirle, oiga, mire, discúlpeme, pero el producto efectivamente no lo tenía. Sí figura en el sistema, pero no lo tengo. No hay nada más frustrante. ¿Qué sucede con las grandes cadenas? Trabajan con un stock de seguridad. ¿Qué es lo que pasa con los ajustes de inventario? Lo que les decía en algún momento. Se ajusta en función de la regla de Pareto. Muchas veces hay inventarios trimestrales, semestrales o anuales, inventarios generales, pero diariamente hay una serie de inventarios selectivos que pueden estar entre 100, 150 o 200 códigos distintos, enfocados principalmente en los productos de mayor rotación. Por lo tanto, cuando el cliente llega y ustedes dicen, mire, sabe que no lo tengo, o tenemos la posibilidad de conseguirnos ese medicamento en alguna otra sucursal que esté relativamente cerca, o hago un llamado telefónico a la central de abastecimiento de la cadena a la que yo pertenezco y probablemente dentro de las próximas 24 horas ese medicamento ya está disponible para ese paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con tu droguería independiente? ¿Estás en condiciones de decirle, mire, sabe que ese producto que no lo trabajamos lo voy a tener dentro de las 24 horas? ¿O definitivamente le dices, mire, sabe que esa línea de productos nosotros no la trabajamos porque tú te pones a pensar internamente que es un controlado, que es un refrigerado, que va a tener un control mucho más exhaustivo de las autoridades que fiscalizan y prefiere evitarte ese problema? Pero si te evitas ese problema, la posibilidad de que pierdas muchos pacientes está sucediendo como habitualmente ocurre a diario en muchas droguerías independientes en Colombia. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito personal? ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores? En este caso, tenemos en una droguería independiente que lamentablemente no tenemos un regente que tenga el suficiente tiempo de poder trabajar con algún nivel de capacitación, y por otro lado, laboratorios farmacéuticos que no están lo suficientemente interesados de capacitar a personal de una, dos o tres sucursales. ¿Qué es lo que pasa en las droguerías de las grandes cadenas? Obviamente que los laboratorios farmacéuticos están muy disponibles y están dispuestos precisamente a hacer largas filas. ¿Para qué? Para poder mostrar esas líneas de productos que eventualmente pudiésemos ir a capacitar más de 50, 60, 100 sucursales o 1000 sucursales, dependiendo de la cadena de droguería. Por lo tanto, obviamente los laboratorios farmacéuticos, obviamente los proveedores están mucho más interesados en hacer constantes capacitaciones en grandes cadenas que en droguerías. ¿Qué es lo que pasa con la ubicación? Lo que muchas veces hablamos, la droguería independiente, el dueño de droguería independiente
busca una ubicación que no sea una gran inversión. Y en el caso de una droguería de cadena, busca la mejor ubicación independientemente de la inversión. Entonces, la diferencia es lo siguiente. En una droguería independiente, tú, dueño de droguería independiente, ¿buscas el arriendo para privilegiar la venta o buscas el arriendo más económico? Ahí hay un contraste bastante interesante entre lo que sucede en una droguería independiente y la gran cadena. La droguería independiente busca un arriendo conveniente, busca un precio conveniente. La droguería de la gran cadena lo que hace es buscar la mejor ubicación, entendiéndose de que en la medida que yo tenga la mejor ubicación, la posibilidad de tener mucho más pacientes es mayor. ¿Qué es lo que pasa con la segmentación de locales? Droguería independiente, un formato disponible donde es el regente, donde es el dueño, el que piensa que sus clientes, sus futuros pacientes se tienen que ajustar a su realidad, y tenemos una gran cadena donde en función del entorno más próximo se hace un formato el más idóneo para el tipo de pacientes, para el tipo de clientes cercanos a esa droguería. Por lo tanto, ¿quién se ajusta a la necesidad de quién? En la droguería independiente, el paciente, el cliente se ajusta a la necesidad de la droguería. En la droguería de las grandes cadenas es la gran cadena, es esa sucursal en particular que se ajusta a las necesidades del entorno. La difusión de las campañas comerciales, bueno, en una droguería independiente, el gran medio de difusión muchas veces termina siendo Facebook. Muy pocas tienen una página web, y pensar que tienen una página de Facebook o Instagram actualizada es muy difícil. Las droguerías de cadena trabajan con todo tipo de medios de comunicación, tienen sitios web muy bien especializados, inclusive trabajan con bots. Adicionalmente, de repente hay, y lo he visto en Instagram, de repente hay consejos, hay webinarios absolutamente gratuitos donde las grandes cadenas trabajan distintas temáticas relacionadas con el cuidado de la piel, relacionadas con el Día de la Madre, relacionadas con el mes del corazón y así respectivamente. ¿Existen posibilidades de competir en este punto? Aunque ustedes no lo crean, existen enormes posibilidades de competir en este punto. ¿Por qué? Porque una droguería independiente debiese saber conocer, debiese entender bien las necesidades de cada uno de sus pacientes. En el caso particular de las droguerías de grandes cadenas, la posibilidad de conocer a sus pacientes es mucho más difícil. Hay una propuesta con programas de CRM que no han sabido administrar de buena forma. Por lo tanto, tú tienes enormes posibilidades de, conociendo tus pacientes, poder trabajar fuertemente las redes sociales. De hecho, hay campañas que tú las puedes hacer por intermedio de georreferenciación, donde ubicas dónde está tu sucursal, y en función de eso puedes trabajar con opciones de una campaña de Instagram, en Facebook, a 500, 800, 1 kilómetro o 2 kilómetros alrededor. ¿Qué es lo que pasa con los mix de medicamentos? Ya dijimos qué es lo que sucede con el mix de medicamentos. La droguería independiente muchas veces, para evitar controles rigurosos, para evitar controles exhaustivos, evitan precisamente, valga la redundancia, trabajar con controlados o con refrigerados que les implique tener mayores controles de la autoridad fiscalizadora. En el caso particular de las grandes cadenas, hacen lo imposible. ¿Qué pasa con el control de inventarios? Con el control de inventarios, efectivamente, la diferencia es que entre una droguería independiente no tenemos un verdadero control de inventario porque el dueño, el regente, no tiene tiempo. En las droguerías de cadena se trabajan con controles de inventario exhaustivo, principalmente enfocándonos en la regla de Pareto, donde trabajamos ese 20% de productos que llevan al 80% de la venta. Estrategias, por ejemplo, en el caso particular de una droguería independiente, no trabajan con estrategia o no tienen tiempo para ello. En una droguería de cadena se trabajan con distintas estrategias diariamente. En la droguería independiente, ¿con quién reflexiono qué estrategia aplicar para atraer a mis clientes? Probablemente yo, dueño de esta droguería independiente, he estado trabajando 12, 14 horas al día y
me encuentro con este siguiente escenario, ¿con quién converso? Si yo estoy casado, probablemente hablarlo con mi esposa, con mi marido, según sea el caso, llegar a la casa después de estar 12 o 14 horas atendiendo pacientes para hablar de estrategia, nadie lo hace. En el caso particular de las droguerías de cadena, se aplican las mejores estrategias no internas, sino a nivel de lo que sucede en el mercado. ¿Qué es lo que pasa con la droguería independiente? ¿Conozco las estrategias de los demás? Probablemente, como soy un todólogo, como soy una todóloga, no tengo tiempo para ver ni siquiera lo que está sucediendo en la droguería del frente, menos en lo que sucede en una droguería independiente. ¿Qué es lo que pasa con las grandes cadenas? Trabajan con las mejores estrategias, no solamente de las droguerías, sino del retail, del comercio minorista en un país como Colombia, o las buenas estrategias que se pueden venir aplicando de distintos países donde tenemos presencia. Recordemos que en el caso particular de Cruz Verde, tenemos esta Cruz Verde que está en México también con Oxxo por el hecho de pertenecer a FEMSA, están en Chile, están en distintos lugares, por lo tanto, no solamente en las grandes cadenas aplican las mejores estrategias del territorio colombiano, sino en donde haya presencia. ¿Qué pasa con las líneas de producto? Probablemente las droguerías independientes no trabajan muchas veces con líneas de productos exclusivas, las grandes cadenas trabajan con líneas de productos como por ejemplo productos naturales, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con productos de consumo masivo, como pueden ser las tinturas para el cabello, incluso hasta pastas dentales. Por lo tanto, hay una posibilidad de trabajar fuertemente con estrategias que permitan rentabilizar, permitan mejorar el resultado final de una droguería. ¿Puedo diferenciarme del resto si no sé qué es lo que está haciendo el resto? Probablemente, si yo, como todólogo de esta farmacia, de esta droguería independiente, las hago todas, tiempo para saber lo que hace la competencia, es imposible contar con ello. ¿Qué es lo que pasa con la administración de la droguería? Yo soy regente, soy el dueño de esta droguería, probablemente creo pensar que lo estoy haciendo bien, pero vengo aplicando la misma estrategia, las mismas prácticas hace muchos años y no vengo aprendiendo mucho más de lo que sucede en el entorno. Las grandes cadenas efectivamente trabajan con unas mejores continuas en función de las mejores prácticas internas y en función de las mejores prácticas del mercado. Pensemos ahora desde el punto de vista comercial, la diferencia entre la operación y la estrategia. La operación, yo soy una droguería independiente y en esa operación comercial estoy apagando incendios todo el día. Por lo tanto, la pregunta es, ¿tengo tiempo para analizar si la línea de producto que trabajo es la que yo realmente necesito para rentabilizar mi droguería? ¿Qué pasa en una droguería independiente? Las grandes cadenas esa ecuación la tienen resuelta hace rato. ¿Qué es lo que pasa con los productos OTC? Nosotros sabemos que por una serie de restricciones propias del rubro donde trabajamos, hay una serie de productos que yo no le puedo hacer ningún tipo de publicidad, pero hay productos que son las líneas OTC donde tú tienes grandes posibilidades de poder rentabilizar, donde puedes mejorar los resultados de tu droguería. De hecho, hay una serie de buenas prácticas que ya se vienen aplicando en droguerías de cadena relacionadas con estas campañas OTC. ¿Tú conoces de esas prácticas? Probablemente no las conoces. ¿Qué es lo que pasa con un concepto que se llama la CUF? La característica única de venta. ¿Por qué me distingo yo, dueño de droguería independiente? ¿Por qué me distingo de mi competencia si tengo una tienda naturista o una farmacia? Probablemente en el 100% de los casos de las personas que nos están viendo hoy van a decir por calidad de servicio. Pero te pregunto, ¿qué es lo que es calidad de servicio? ¿Cuál es el concepto de calidad de servicio? Calidad de servicio es un concepto muy amplio y de hecho las grandes empresas a nivel internacional lo que se enfoca principalmente en ser mejores en un aspecto que sea muy difícil de copiar. Por ejemplo, una empresa como FedEx se preocupa de garantizar que el producto llegue a tiempo independientemente del lugar donde esté. Una empresa norteamericana que se preocupa de despachar encomiendas no solamente ya en Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa con Mercedes-Benz? Probablemente ellos lo que enfocan es hacer un producto con muy buenas exigencias, con muy buenos estándares de calidad y de seguridad que le ha permitido ser un ícono a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa con McDonald's?
Todos sabemos que las hamburguesas del McDonald's no son las mejores, sin embargo, nosotros entendemos perfectamente que si nosotros nos comemos una hamburguesa en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Singapur, en Nueva York, en Asunción del Paraguay, en Santiago de Chile, te van a ofrecer exactamente lo mismo. Es un proceso absolutamente estandarizado donde incluso la promoción de agrandar la gaseosa, agrandar las papas fritas o comprar ese helado para tu hijo, lo ofrecen en cada una de las distintas sucursales. Por lo tanto, ellos se caracterizan por ser muy buenos y muy difíciles de copiar en alguna de esas estrategias. Pero yo te pregunto a ti, dueño de farmacia independiente, ¿sigues pensando de que tus clientes te prefieren por calidad de servicio? Probablemente aquellos que dicen que nos prefieren por calidad de servicio no tienen idea del por qué razón tus pacientes, tus clientes te prefieren y no tienen idea o no tienen certeza de por qué prefieren a la competencia. Vamos con la campaña de marketing. ¿Hacemos campaña de marketing? Probablemente no hacemos campañas de marketing y en este caso no tenemos posibilidad alguna de hacer una gran difusión. Vamos con la administración y finanzas. Volvamos a este caso de este dueño de droguería independiente, farmacia o tienda naturista. ¿Tenemos tiempo de poder analizar la administración y las finanzas de mi negocio? No, tenemos nulo tiempo. ¿Qué es lo que pasa con las grandes cadenas? Saben perfectamente cuáles son los resultados, valga la redundancia de los estados de resultados de este informe operacional mensual, saben perfectamente cuánto es lo que tenemos que vender para no perder dinero. En una droguería independiente te dicen muchas veces, Andrés, mira, yo para no perder dinero tengo que vender entre 20 o 25 millones de pesos mensuales. Hay una gran diferencia, son 5 millones de diferencia. El punto de equilibrio que es este informe que te hablo yo, te dice la cantidad exacta mínima que tienes que vender para no perder dinero, para tener una utilidad cero. Si la cantidad mínima que te dice son 25.501.000 pesos, significa que si tú vendes un peso más, estás ganando, estás generando utilidades. Si vendes un peso menos, estás perdiendo. Si vendes esa cantidad exacta, no estás teniendo ni utilidades ni pérdidas. Muchas veces los dueños de droguería independiente, por este tipo de desconocimiento, terminan fallando y terminan fracasando. ¿Qué es lo que pasa con un informe que se llama el estado flujo de efectivo? Es saber anticiparme en qué momento del mes voy a tener más holgura como para poder hacer alguna compra, más holgura financiera, voy a tener más holgura, más liquidez, y en qué momentos del mes voy a estar probablemente más apretado para poder cumplir mis compromisos financieros, ya sea con proveedores o acreedores. ¿Tú tienes claro eso? Probablemente tampoco lo tienes claro. Muchas veces recibimos este balance general, que es este informe financiero que se hace una vez al año, y nosotros nos quedamos tranquilos con el resultado del balance general, pero ni siquiera lo conversamos con este contador que nos asesora. Por lo tanto, tampoco sabemos qué es lo que sucede con este balance general, y si nos ponemos a analizar ese balance general, probablemente va a ser mucho más fácil que aprendamos chino mandarín a poder interpretar de buena manera un balance general. ¿Qué es lo que pasa con las ventas? ¿Las conozco? Probablemente sí. Es muy importante entender que todo negocio, para poder aumentar las ventas necesariamente, tendríamos que castigar un poco la rentabilidad final, y recuerda que todo negocio sí o sí tiene que enfocarse en tener mejores resultados, en tener una utilidad, una rentabilidad que sea mayor para poder tener un negocio que sea sostenible en el tiempo. No sacamos nada con querer vender mucho, si muchas veces se comete el error de incluso perder dinero por caer en la tentación de vender más. El margen de contribución, ¿sé lo que es el margen de contribución? Probablemente no lo sabes. Si no sabes bien qué es lo que es el margen de contribución, difícilmente vas a poder saber si estás calculando bien o mal el precio. Lo que yo te estoy diciendo es la pura verdad. La gran mayoría de dueños de droguerías, de farmacias independientes, de tiendas naturistas, no saben cómo poder calcular de buena manera sus precios, y si no sabes calcular tus precios, la posibilidad de que concretamente estés perdiendo dinero es extremadamente alta. ¿Qué es lo que pasa con los arriendos? ¿Sabes si estás negociando de buena manera tu arriendo? Probablemente
hay muchas posibilidades de que no estés negociando bien los arrendos. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de remuneraciones? ¿Qué pasa con estos salarios, con estos sueldos que yo le entrego a mis colaboradores? ¿Tengo un sistema de remuneraciones de sueldos o salarios idóneos en función de la realidad de mi compañía? Si en tu droguería independiente estás entregando un sueldo que es fijo, probablemente en esos 3 primeros meses tu colaborador, tu vendedor está muy contento, pero más allá, más adelante te vas a dar cuenta de que no empieza a ser lo mismo de eficiente que era antiguamente. ¿Por qué? Porque ya sabe que si se sacrifica mucho o vende muy poco, el sueldo, la remuneración, el salario que va a recibir es exactamente el mismo. Es el idóneo si tú tienes un sueldo fijo en cada uno de tus trabajadores. Es muy probable que dentro de los primeros 6 meses ya tenga la gran mayoría desmotivado o mirando a la competencia. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de control interno, con las mermas? ¿Qué pasa con los robos internos? ¿Qué pasa con esa mercadería, con esos medicamentos que se vencen? Efectivamente, tengo controles que sean rigurosos para saber en qué situación se encuentran mis productos al interior de mi droguería. Probablemente no. Entonces, todas estas situaciones, todas estas preguntas también muchas veces se dan en el día a día de este dueño de farmacia, de droguería independiente que no sabe con quién conversar, con quién pivotear esa información. Y para ir terminando, te quiero proponer la siguiente reflexión de una de las mentes más brillantes de los últimos 500 años, que es Albert Einstein. Y él dice lo siguiente, él decía lo siguiente: no esperes resultados distintos si sigues haciendo más de lo mismo. Y yo también te quiero dejar una reflexión. Jamás me voy a comparar con Albert Einstein, pero también quiero aportarte con mi humilde grano de arena. Y yo te quiero decir lo siguiente. Te quiero decir que el éxito o el fracaso de una droguería independiente no depende de lo que hagan las grandes cadenas. Depende del nivel de enfoque en la estrategia que tú, dueño, tú, regente de esa farmacia independiente, tengan. Y en aprender a entender que ser pequeño tiene sus ventajas. Hay un profesor en la universidad, un profesor de marketing que yo tenía en la universidad, que decía lo siguiente: decía, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor ser líder en mercado, en un nicho muy, muy pequeño, muy específico, que tratar de apuntar a ser un león que ruge, pero ser el último de la cola. No cometas ese error. Es muy importante que si tú quieres ser un referente, entiendas cuál es tu tamaño y en función de ese tamaño puedes buscar un segmento donde tú puedas ser absolutamente competitivo. Si tú quieres participar en esta maravillosa comunidad que estamos creando conjuntamente con la Cámara de Comercio de Bogotá y nuestro programa Power Pharma de Tu Primero, ahí te entrego todos mis datos. ¿Quieres ser parte de este programa absolutamente gratuito? Te vamos a entregar una serie de videos, una serie de consejos, te vamos a entregar información oportuna de cuándo vamos a tener nuestros próximos webinarios que vamos a estar realizando conjuntamente con la Cámara de Comercio de Bogotá. Quiero agradecer este espacio, esta instancia, y seguimos en contacto para hacer de tu droguería, de tu farmacia independiente, de tu tienda naturista, un negocio que sea sostenible en el tiempo y que estés en condiciones de poder seguir compitiendo contra las grandes cadenas. Un abrazo para todos y hasta una próxima reunión.